¿Cómo evalúan el impacto de la pandemia en el sector de la agricultura mexicana? Porque estamos haciendo un recorrido por varios estados que tú ya escuchabas y las demandas son las mismas, las situaciones son las mismas, pero desde el legislativo, ¿cuál es la valoración? Sobre todo tú que eres secretario general de la Central Campesinos Cardenistas. Bueno, mira, efectivamente el medio rural ha sido impactado también de diversas maneras en las distintas regiones de nuestro país y particularmente del Estado de México, de donde yo soy. Podría decirte, por ejemplo, con los productores de flores de Villaguerrero y de la región de Atlacomulco, se vieron severamente afectados porque no tuvieron ventas en todas las fiestas de mayo, 10 de mayo, Día de las Madres, Día del Maestro, donde ellos tienen siempre una importante venta de su producto. Muchos productores de hortalizas también se están viendo afectados porque de alguna manera se ha suspendido la actividad de los tianguis en los distintos municipios del Valle de México y del Valle de Toluca, y eso les impacta severamente también en sus actividades. Muchas familias campesinas complementan sus ingresos en cada hogar, pues a veces con algún integrante de su familia yendo a trabajar como trabajadoras del hogar o en la construcción, y eso también ha generado prácticamente un retorno de estos integrantes de los hogares campesinos nuevamente a la zona rural, pero ahora también sin ingresos. Y sin lugar a dudas, pues esta situación de carácter económico pues impactará severamente a muchos hogares mexiquenses y a muchos hogares campesinos. Ya se daba cuenta de algunos impactos pues derivados de todo este fenómeno del cambio climático. En algunos lugares se retrasaron las lluvias con algunas sequías, pero desde luego esto nos obliga a hacerle un llamado al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a su gabinete, a los gobernadores de los estados, para que podamos hacer una reconfiguración de los presupuestos aprobados para este ejercicio fiscal 2020 y los que están siendo destinados especialmente al campo. A esto hay que agregarle, por ejemplo, que muchas agroexportaciones se cancelaron. A todos los agricultores que se dedican a la agroexportación, pues están teniendo también impactos severos, y los gobiernos de Norteamérica, de Estados Unidos y del Canadá tomaron ya medidas para respaldar a sus agricultores que se están viendo afectados con pérdidas en sus ingresos. Y a veces los apoyos en el programa que aprobó el gobierno norteamericano pues llegan a montos de hasta $250,000 por productor. En tanto acá en nuestro país, desde luego no puede competir México con el tesoro norteamericano, pero sin lugar a dudas, con creatividad y sobre todo con voluntad política, se tiene que encontrar una reconfiguración al presupuesto para inyectarle más apoyos a estos productores que están perdiendo y que son los que garantizan que más de 113 millones de mexicanos tengan en su mesa todos los días un alimento. Diputado, déjeme preguntarle, usted hablaba de voluntad política. Por lo que entendemos en este momento, el gobierno federal no ha tenido esta voluntad política para poder hacer ajustes puntuales en el presupuesto. ¿Y qué tipo de ajustes? ¿Cuánto, digámoslo así, podría ser específico y benéfico en el campo si es que se deciden hacer estos ajustes? ¿Con cuánto cree que podría subsanarse estas pérdidas? Bueno, tengo entendido que el presidente López Obrador envió ya una propuesta a la Cámara de Diputados Federal para que se pudiera autorizar a hacer ese reajuste al presupuesto. Nosotros pensamos que no debe haber recortes a los programas productivos para el campo, que al contrario debe haber una ampliación presupuestal para garantizar que los apoyos productivos y los apoyos para poder establecer una nueva normalidad de relación entre el campo y ciudad le permita a los pequeños productores engarzarse a la cadena productiva
sobre todo a la cadena de abasto, de comercialización y abasto, para que el campesino pueda garantizar llevar su producción directamente al consumidor a precios accesibles, porque también esto está generando un impacto en los precios de muchos de los productos de la canasta básica. Entonces, necesitamos que esa voluntad política del gobierno de la República, de los gobiernos de los estados y de los municipios se conjunte con las organizaciones de productores para que podamos de alguna manera establecer esos vínculos de un comercio justo que nos permita que la nueva normalidad sea más justa y de bienestar para quienes viven y trabajan en el medio rural produciendo los alimentos de los mexicanos y para quienes en las ciudades están requiriendo esos alimentos sanos, nutritivos, ¿verdad?, inocuos, que les garantice ese bienestar a la población, ese derecho a la alimentación. Yo le llamo desde aquí respetuosamente, por lo tanto, a nuestro secretario de Agricultura, al presidente López Obrador, a los diputados, para que se puedan hacer los ajustes y particularmente al secretario de Hacienda y establecer una nueva configuración del presupuesto para el campo que nos permita tener estos apoyos oportunamente. Diputado, y si no les otorgan esos apoyos, ¿qué pasa? ¿Está en riesgo la producción de este año? Incluso hablemos de los términos de acceso a los alimentos, porque hay muchos expertos que están alertando, debido al cambio climático, debido a la pandemia, debido a la escasez de recursos, pues ponen en la mesa un tema que usted ya también decía, pueden subirse los costos si no hay apoyo y podemos llegar a carecer, esa es la pregunta. Sí, podría llegar a existir este problema primero de escasez y en segundo lugar de consiguiente de carestía. Pero yo creo que aquí lo principal es establecer un pacto, un acuerdo, un compromiso entre el gobierno de México y los productores pequeños, los productores medianos y de alto potencial productivo, con los presidentes municipales, con los gobiernos de los estados, para que se den las facilidades a fin de que el productor pueda hacer llegar su producción, los alimentos, a los centros de abasto, a los centros de consumo, a precios accesibles para la población. Y en esa parte es donde se debe expresar la voluntad política, no solamente del presidente, sino también de los gobernadores, porque con este asunto de la sana distancia, pues prácticamente hay gobiernos como en el Estado de México que la operación de los programas destinados al campo prácticamente pues, se paralizaron. No así en los apoyos directos de producción para el bienestar que otorga el gobierno de México al pequeño productor de menos de 5 hectáreas. Pero nos vamos a enfrentar ahora también con el problema de la comercialización, de los precios adecuados para que también el productor pueda recuperar el costo de producción del maíz, del frijol. También otra cosa que hay que destacar es que lamentablemente los precios de la gasolina sí han bajado, pero el precio del diésel no ha disminuido y es lo que más se consume en el medio rural para la producción de los alimentos. ¿Sabemos en qué estatus están los microproductores? Es decir, porque quizá es este eslabón de la cadena que más podría sufrir en este momento, debido a que se ha encarecido también incluso el costo de algunos insumos como las semillas, los fertilizantes. ¿Siguen operando estos microproductores? Afortunadamente yo quiero destacar que en este gobierno se pasó prácticamente todo el enfoque de subsidios a lo que se llama el agricultor o la agricultura familiar, al pequeño productor de menos de 5 hectáreas. Y hoy por hoy casi el 90% del presupuesto que tiene la SADER está enfocado en apoyar a estos productores que son los que se localizan en el centro y en el sur sureste del país.
Ellos están atendidos con el llamado Programa de Producción para el Bienestar y a ellos se les ha entregado, se les ha hecho llegar este apoyo antes del inicio del ciclo agrícola primavera-verano, que es en el que estamos. La mayor parte de los productores, de los campesinos, utilizan el ciclo primavera-verano, que utiliza las lluvias del país y normalmente la siembra termina en el mes de mayo para aprovechar las primeras lluvias. Pero el problema ahorita lo tenemos con los productores medianos, porque no está operando cabalmente la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, la Financiera Rural que le llamamos. En sus mejores tiempos el Banrural llegó a otorgar crédito a 10 millones de hectáreas. Hoy la Financiera Rural no llega ni a 600,000 hectáreas en crédito. Entonces, tenemos que poner un foco, mucha atención al productor mediano y de alto potencial productivo, y es el que se encuentra entre las 5 y las 20 hectáreas en promedio a nivel nacional. De esa manera estaríamos cubriendo a casi el 95% de los productores del país, que son entre de menos de 5 hectáreas y hasta 20 hectáreas aproximadamente. Diputado, con miras a la reapertura de las actividades, a retomar esta nueva normalidad, pues muchos de los eslabones del sector de agricultura y de distribución de alimentos están pidiendo al gobierno federal que se emita una declaratoria de estas actividades como actividades estratégicas para poder tomar nuevamente las riendas de esta industria, hacer una detonación más rápida y de la producción y, en consecuencia, evidentemente, pues ¿han tenido alguna respuesta puntual en este sentido o tampoco hay respuesta por parte del gobierno? Bueno, primero quiero decir y comunicar que nos estamos tratando de poner de acuerdo diversas organizaciones de productores, incluidos los pescadores, productores de maíz, de frijol, productores de hortalizas del norte, del centro, del Bajío, del oriente, del occidente y del sur-sureste del país. Y estamos tratando de articular un planteamiento para hacérselo saber a nuestro gobierno federal, al presidente de la República, al secretario de Agricultura, al secretario de Hacienda, porque este es un tema sobre todo de finanzas, y sin lugar a dudas el tema de la producción y el abasto de alimentos es un asunto de seguridad nacional, digo yo, máxime en este momento de la pandemia del COVID-19. Entonces, el tema de la producción, la comercialización y el abasto, ya de por sí el artículo 27 en su fracción 20 establece que es de interés público y de interés social la producción, la comercialización y el abasto de alimentos. Y el artículo 4 de la Constitución establece que la alimentación es un derecho humano de los mexicanos. Entonces, es un asunto de seguridad nacional que hoy por hoy requiere la atención principal de nuestro gobierno federal y también de los gobiernos de los estados, porque también los gobernadores manejan presupuestos y tienen en sus propósitos, en sus planes de desarrollo estatales, la agricultura siempre es un factor esencial. Entonces requiere un gran acuerdo de la CONAGO, del presidente de la República, liderándolo él desde luego, y de los productores y sus diversas organizaciones para que podamos garantizar la producción nacional de alimentos y el abasto oportuno de los alimentos a todos los mexicanos, bajo una directriz que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador y con lo cual coincidimos todas las organizaciones de productores, la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de México. Exacto. Los campesinos mexicanos pueden garantizar el abasto de alimentos sanos, nutritivos, para los más de 100 millones de mexicanos, si tenemos el respaldo y la solidaridad del Estado mexicano en sus niveles de gobierno. Perfecto, Muchísimas diputado, gracias, le agradezco diputado. mucho que nos haya tomado la llamada. Joely, Alejandro, es les que agradezco yo. nos deja con algunos planteamientos interesantes, Joely, sobre el tema justamente de los recursos, dónde se están atorando y si la estrategia va por buen camino. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes y saludos a su auditorio.